una vez que Belko ya me dijo que quería contar conmigo, pues ahí un poco estaba muerto, entre comillas. En plan, no le puedo decir que no al Oviedo, en una situación en la que yo veía además que se podía ascender. Creo que fue Agustín que llamó a Belko un segundo, y cuando volvió Belko nos dijo que estábamos cesados, y pues nada, a recoger las cosas y despedirnos de la plantilla y para casa. A ver, Santi es un espectáculo, no voy a descubrir a Santi, ni la calidad, ni el tipo de persona que es, ni nada. Y lo que te digo, pero Santi puede disfrutar en un juego de posición que es una máquina, y te disfruta sacando 45 corners porque no estamos defendiendo bien los corners y hay que trabajar el balón parado defensivo. Bienvenidos y bienvenidas a El Rincón de Azul Carballón, un podcast de La Voz de Asturias sobre el Real Oviedo. Alberto Martínez, ¿qué tal? Muy bien, encantado. ¿Tú qué tal? Tenía ganas de tenerte aquí, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo va todo. Vamos a empezar un poco. Quiero ir de la hora al pasado. Va a ser un poco pues la idea de esta charla. Iba a decir entrevista, pero no, va a ser una charla. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo es un poco esto de pertenecer a una selección? Porque tengo mucha curiosidad por saber cómo se trabaja en ese sentido. Pues bien, es algo muy diferente a un club. Al final, pues bueno, pierdes un poco lo que es el día a día, el contacto con el día a día con los jugadores. Y eso, sobre todo es diferente. Vemos mucho vídeo, vemos mucho partido, estamos muy pendientes de los 30, 40 jugadores que tenemos seleccionables, cómo les van sus equipos, si juegan, si no, si están lesionados. Luego está también Pauno, pues mirando un poco jugadores que todavía no han ido a la selección, que tienen doble nacionalidad o 3 nacionalidades y que pueden ser interesantes para nosotros, y también estamos haciéndoles un poco el seguimiento. Y bueno, pues eso, se echa un poco de menos el día a día, pero bueno, es otra manera, mucho vídeo, mucho análisis, mucho hablar con los preparadores físicos de los equipos, a ver qué tal les va, compartir un poco de información, de datos. Bueno, un poco diferente, pero la verdad es que está muy bien. Al final trabajas con jugadores de élite, con jugadores de muchísimo nivel, y durante las concentraciones la verdad es que se disfruta mucho. Para el que esté perdido y no lea la cajita de descripción, Alberto Martínez, preparador físico del Real Oviedo durante 5 temporadas, ¿no? Que una fue la mitad y esta fueron solo un mes y algo. Ahora preparador físico de la selección de Serbia en el cuerpo técnico de Veljko Paunovic. Por seguir con este tema, ¿cómo surge el tema? ¿En qué momento Veljko te dice, ¿te vienes? ¿Y cómo es un poco esa conversación? Bueno, la verdad es que al poco de la salida de Veljko del Oviedo, ya la federación se puso en contacto con él, estuvieron insistiéndole mucho, y bueno, tras varias reuniones, pues él al final decidió aceptarlo, y bueno, automáticamente me llamó, me dijo que quería contar conmigo, si me apetecía sumarme a ese barco. Y bueno, pues para mí era una oportunidad muy, muy bonita, algo diferente, una nueva experiencia, y bueno, pues en ningún momento lo dudé. Llevaba ya también 8 meses trabajando tanto con Veljko como su cuerpo técnico, habíamos encajado muy bien, estábamos muy contentos. Me parece que tienen una manera de trabajar muy, muy interesante, muy profesional, muy metódica, y que era un sitio donde yo podía encajar y quería seguir trabajando con ellos, y ahí estamos. Siempre hablamos que la vida familiar de los entrenadores y de los cuerpos técnicos es complicada, ¿no? Porque en cualquier momento pues te puedes ir pues como a Huesca te fuiste tú. En este sentido es algo diferente, ¿no? Porque es estar fuera pero estar en casa, no sé cómo. Sí, en ese sentido, bueno, pues para conciliar es un poco más fácil, no tienes que mover a la familia. Yo tengo también una hija pequeña, pues no la tienes que mover. Es más sencillo, te pasas mucho más tiempo en casa. Lo que te decía antes, también se echa de menos algunas cosas, pero bueno, es lo que toca ahora. Encantado, y tenemos un contrato largo, así que a disfrutarlo. La comunicación, por ejemplo, que me contabas con los clubes de los jugadores, ¿cómo es? Porque eso, Veljko y sus asistentes, Claudio, Quintán, Nuno, ven fútbol, ¿no? Ven a los jugadores, sí. Ven cómo están partidos. Tú en concreto es más peculiar. Sí, a ver, yo también veo partidos, también para dar un poco, compartir información, a ver cómo los ves en todos los aspectos también. Y luego, pues eso, mucho contacto con preparadores físicos, te pasan los datos de la semana, te dicen un poco pues si tienen molestias, si no tienen molestias. Intenté estar lo más pendiente posible
de ellos, sin ser tampoco muy pesado, porque por ejemplo, pues desde la anterior concentración, que fue en noviembre, hasta ahora que la tenemos en marzo, pues es mucho tiempo, tampoco puede estar todo el día, pero ahora que ya se va acercando un poco el parón FIFA y que hay que hacer la convocatoria, pues bueno, ya estás un poco más cerca para saber quién está disponible, quién no está y demás. ¿Y con el resto del cuerpo técnico cómo es? ¿Reuniones diarias, sí, semanales? Nos reunimos cada 2-3 semanas, hablamos, bien vamos a Madrid o hacemos videollamadas o bueno, nos ponemos en contacto y ponemos un poco todo en común. Bueno, al final un trabajo es lo que te digo, mucho de ordenador, mucho de vídeo, mucho de hablar y menos de campo. ¿El serbio empiezas a manejarlo en inglés de momento? En inglés hablan, la verdad es que los jugadores hablan el 95% o el 100% hablan inglés, así que nos manejamos en inglés. Estoy intentando aprender algo de serbio, lo básico, un poco por intentar adaptarme allí con ellos, pero bueno, no es fácil, tampoco es muy difícil, pensé que era más, pero bueno, tampoco es un idioma sencillo. No lo es. ¿Qué tal las instalaciones? Imagino que es en Belgrado todo, ¿no? Sí, es en Belgrado, bueno, unas instalaciones muy, muy buenas que son del año 2014, 2015. Una ciudad deportiva, tenemos 5 o 6 campos, gimnasio, un pabellón, habitaciones para nosotros. Las instalaciones están muy bien. Llegasteis en una situación muy complicada porque quedaban solo 2 jornadas para que acabase la fase de clasificación. Debutabais en Wembley encima. ¿Cómo fue un poco eso? Sí, a ver, ya cuando firmamos, cuando Belko decidió firmar y que estuvimos hablando, ya sabíamos que el reto era muy complicado. Para poder clasificarnos para la repesca había que ganar en Wembley, con todo lo que ello conlleva, pero bueno, lo intentamos con toda la ilusión, estuvimos cerquita, perdimos 2-0, tuvimos alguna ocasión para empatar con el 1-0, aunque tampoco nos hubiese valido con el empate. Y bueno, pues es una pena que no tengamos opciones de jugar el Mundial este verano, pero bueno, ya pensando pues en la Nation League, que es lo siguiente, y en la clasificación para la Eurocopa. Nation League, Grecia, Países Bajos y Alemania, el grupo, ¿eh? Sí, grupo duro. La verdad es que, bueno, cuando era el sorteo, pues estás un poco pensando, joder, qué guapo sería jugar contra eso, pues contra Alemania, contra tal. Luego dices, bueno, pero casi mejor si me toca pues en otro grupo que había Gales o algo así. Si nos toca uno de estos, pues igual un poco mejor. Menos emotivo, pero igual más opciones de pasar. ¿Va a cambiar mucho tu forma de trabajar en una selección? Porque al final, pues lo que dices, estás sin ver a los jugadores 3-4 meses, de repente haces con ellos un intensivo de 3 semanas o 2 semanas, 3 semanas yo creo que es mucho ya. No sé, ¿vas a cambiar mucho tu forma de trabajar? A ver, te tienes que adaptar a las circunstancias. Pues si fuésemos a jugar el Mundial, por ejemplo, o la siguiente Eurocopa, pues ya tienes un periodo previo a la competición en el que ya tienes más opción de trabajar de manera más detallada. Ahora, pues bueno, pues son concentraciones de 8 o 9 días en los que juegas 2 partidos. El entrenamiento pues es el que es un poco preparar el partido, entrenamiento mínimo. Y ahí lo que intento es intentar adaptar el entrenamiento a los jugadores. Cada uno trae sus propios protocolos de entrenamiento, sus propios protocolos de preventivo. Pues intentar eso, con esa comunicación con su cuerpo técnico, pues hacer un poco lo que al jugador le está yendo bien, que se sienta a gusto. Y luego el entrenamiento pues es preparar el partido principalmente. La preparación, por ejemplo, de un torneo corto, como puede ser una Eurocopa o un Mundial, ¿se puede asemejar a lo que se vivió el año pasado, que llegaste cuando quedaban 10 partidos para terminar la liga al Real Oviedo, o es diferente? Bueno, yo creo que es diferente, porque ahí tú te vas a encontrar con gente igual, pues gente que ha venido jugando mucho, la mayoría de sus jugadores son gente que ha venido jugando mucho, es el final de temporada, al final es un poco, pues tienes que bajar la carga, tienes casi que recuperar previo a la competición, porque la mayoría de los jugadores internacionales son importantes en sus equipos, juegan competiciones europeas, llegan a esos torneos con mucha carga en las piernas y al final es más de descanso y de preparación táctica que de entrenamiento físico. ¿Has hablado con gente que esté de...? Sí, bueno, yo tengo muy buena relación con Juanjo, el segundo de Luis de la Fuente, me ha puesto en contacto con Carlos, el preparador físico, he hablado con él, con Juanjo todavía he estado la semana pasada aquí charlando, que nos cuentan un poco, bueno, pues cómo lo hacen ellos, al final un poco para saber cómo cada equipo cómo lo hacen, un poco para copiar lo que te gusta e intentar darle tu toque personal a tu manera de trabajar. Vámonos meses atrás, vámonos a marzo del 2025. ¿Quién te llama? ¿Cómo es el momento en el que el Real Oviedo vuelve a contactar contigo? Pues bueno, fue una situación extraña y muy, muy inesperada. Yo estaba en Qatar, tenía contrato en Qatar, llevaba ahí
8 años, tanto mi familia como mi mujer, mi hija. Meses. Mi hija tenía meses. Mi hija Pero 8 meses llevabas. Llevamos 8 meses, sí, perdón. Es que Dije 8 8 años, años. hostia, ya podía. No, llevaba 8 meses ahí en Qatar. Mi mujer y mi hija estaban muy contentos, estábamos ahí muy, muy aclimatados. Y bueno, pues una tarde una persona me llamó y me dijo que te va a llamar Belko en media hora para hablar contigo, que quiere conocerte y demás, que está buscando preparador físico para el club. Hablé con Belko, estuvimos hablando por teléfono, congeniamos. Pues a Belko le gustó lo que yo le dije. A mí, pues al final el Oviedo es mi casa. Me puse en una situación muy comprometida que en ese instante se me pasaba por la cabeza. Pero bueno, una vez que Belko ya me dijo que quería contar conmigo, pues ahí un poco estaba muerto, entre comillas. En plan, no le puedo decir que no al Oviedo, en una situación en la que yo veía además que se podía ascender. La conversación con Pau no era una conversación muy positiva, él estaba convencido del ascenso, lo tenía todo muy claro. Solamente, por lo que te digo, pues sí, estoy hablando con él una hora, dijo la palabra ascenso 50. En plan, no, pues ahí no me quedó más remedio, intentar, pues salir bien de Qatar, quedar bien con el club. El club, entendió bien la situación y en 3 días estaba aquí. ¿Qué te encuentras a nivel futbolístico, plantilla, a nivel físico también de la plantilla? No sé, ¿qué es el primer contacto en el Requesón? A ver, yo al final el equipo lo conocía muy bien, yo al final veo todos los partidos, tengo amigos dentro, entonces en ese sentido un equipo que yo conocía mucho, al final es casi como si estuviera dentro. Y el equipo, pues bien, físicamente bien, cada uno le da su toque personal, pero en ese sentido sin ningún problema. El equipo estaba bien, estaba un poco, alicaído por los resultados y un poco con dudas, yo creo. Pero desde el día 1 el equipo reaccionó muy bien. Yo creo que Pau no enganchó a la gente con su discurso y cada día habla de ascenso un día y otro y otro y otro. Al final la gente se lo fue creyendo todo el mundo y yo creo que llegó un momento en el que todos estábamos convencidos de que íbamos a ascender y al final se dio. Ese primer contacto con el equipo de trabajo de Belko, ¿cómo fue? Porque es un equipo de trabajo peculiar, al menos en España, ¿no? Porque un entrenador se suele traer su preparador físico, a veces entrenador de porteros y un segundo entrenador, ¿no? Belko se traía a 3 personas y ninguna era entrenador de porteros o preparador físico, eran 3 asistentes que eran como 3 entrenadores también. Sí. Pues la verdad es que muy bien, a mí también me sorprendió porque es algo diferente, pero llevaban ya mucho tiempo trabajando juntos, cada uno tiene su rol dentro del cuerpo técnico muy muy claro. Lo que tú dices, no hay un segundo entrenador, no tienen nombre, cada uno son 3 asistentes, cada uno tiene su parcela, cada uno tiene su parte en la que es experto, lo tienen muy, muy coordinado, ellos tienen una gran relación y la verdad es que es una manera de trabajar para mí muy buena. Teníamos controlado muchísimas cosas, al final si tienes más gente pues puedes tener el control más detallado de todo y nada, se trabaja muy, muy, muy a gusto y muy profesional. ¿Cómo se vivió el día a día? Por ejemplo, antes del playoff, esas 10 finales, el Oviedo gana 7, empata 3, ¿no? No sé, ¿cómo fue el día a día? Pues eso, al final, pues lo que te decía, muy ilusionante. Creo que todo el mundo pensábamos que sí, que se podía dar el ascenso, intentando conseguir ese ascenso directo, sabiendo que era un poco difícil, aunque llegamos con alguna remota opción ahí al último partido de Liga. Pero un día a día, pues muy bueno cuando ya estás a fin de temporada, cuando tienes el objetivo cerca, cuando sabes que vas a pelear por algo muy bonito, por un sueño, pues el día a día era muy bueno. Antes de preguntarte por ese 21 de junio, si te tienes que quedar con algún momento del playoff, un momento a nivel incluso futbolístico y anímico, un momento clave que marcase ese ascenso, ¿con cuál te quedarías ahí? A ver, hay muchos. Yo creo que el gol de Santi contra Almería pues fue ese momento en el que dices, esta es nuestra y no se nos va a escapar ni de coña. ¿Andúba? ¿Lo pasaste mal? Sí, la verdad es que lo pasamos muy mal. Cuando Colombato falló el penalti también, que te empiezan a entrar dudas, pero yo la sensación que es que con el 1-0 yo tenía la sensación de que podíamos pasar y que no era un mal resultado. Andúba al final es un campo muy difícil. El Mirandés para mí tenía un equipazo, tiene 8 o 9 jugadores que están en primera división ahora mismo.
con gente muy joven, gente con muchísima energía, gente con un físico espectacular y sabíamos que iba a ser complicado y bueno, jugárnosla en el Tartiere y que nos valiese ganar por 1-0, yo creo que era una situación muy buena para nosotros. Teníais muy presente el tema de que, evidentemente, el Mirandés era un equipazo, pero se estaba demostrando que contaban muy pocos futbolistas, ¿no? Que 12, 13 eran los que jugaban minutos de verdad, que los otros eran más residual. ¿Tú eso durante la semana lo tenéis en la cabeza? Sí, a ver, nosotros sabemos que a nosotros en principio el partido largo nos iba a beneficiar, porque lo que tú dices, ellos al final repetían 11-12. El jugador número 12 al 13 había 600, 700 minutos de diferencia a lo largo del campeonato. Y sí que sabíamos que si nosotros el partido se iba largo, nosotros teníamos más fondo de banquillo, teníamos gente muy buena del banquillo que salió, y en este caso que salió y resolvió el partido. Entonces, bueno, sabíamos que ahí en ese partido largo podríamos ser fuertes. Esta semana en el Requesón, Paunovic, ya desde el primer día, ¿eh? El primer día se acercó, me acuerdo, a los que estamos ahí de prensa. ¿Qué tal? ¿Qué vais a hacer en el ascenso? ¿Cómo lo preparáis? Estaba ya la verdad es que muy focus. Sí, lo que te digo, él desde el día 1 su mensaje fue ascenso, ascenso, ascenso y positivismo y nunca dudó, yo nunca le vi dudar, nunca le vi pensando a ver si no lo conseguimos, siempre. La verdad es que yo creo que lo contagió a todo el mundo, al cuerpo técnico, a los jugadores, incluso a toda la gente del club y al final pues se consiguió. Tu 21 de junio. Cuéntamelo, ¿cómo lo viviste desde el principio, desde levantarte prácticamente? Hombre, fue un día muy largo, lógicamente, fue un día muy largo, un día con muchos nervios. Yo me acuerdo no me acuerdo si... No, quedamos en el día, yo me acuerdo a las 8 de la mañana estaba en el Tartiere, en el gimnasio, ya y un par de horas ahí quemando un poco de adrenalina. Y nada, pues con muchos nervios, pero con mucha ilusión, convencido de lo que íbamos a conseguir. Y nada, pues con la mente puesta sobre todo en hacer mi trabajo, lo que depende de mí, lo mejor posible, en dar mi 100%. Y luego, bueno, pues en disfrutar un momento que pensaba que iba a ser único y que al final lo fue. Cuando saliste a calentar, que ya el Tartiere pues ya estaba caliente, no estaba lleno completamente, pero bueno, evidentemente ya notas que es un partido diferente, no sé, tu sensación. La sensación es de que no podemos fallar a la gente, no se nos va a escapar y vamos a ascender seguro, estaba convencido. ¿Y cuando Panicelli marca? Un poco menos convencido. Pero bueno, bien. Ahí es verdad que ahí se nos bajó un poco a todos el subidón inicial. Aparecen un poco las dudas porque es verdad que aparecen, pero es verdad que luego el equipo reaccionó bien, reaccionó pronto y bueno, pasamos ahí un tramo en la segunda parte también un poco complicado otra vez, pero no, el equipo se supo agarrar. Al final, lo que hablamos antes, lo llevamos a partido largo y yo creo que los cambios y la gente fresca y el que ellos que al final no hicieron ningún cambio, si no recuerdo, hasta el 89 o algo así, pues yo creo que se notó y marcó un poquito la diferencia. Roca, el primero, ¿no? Sí, creo que era siempre el primer cambio. Sí, yo por Roca. ahí en el 85, 86. Sí. O igual en prórroga ya, ¿eh? Prórroga, igual empezó la prórroga con Joel Roca. Sí. Que estamos flipando, pero ¿cómo no puedo hacer cambios si están agotados todo el mundo? Otra que hago mucho, ¿celebraste más el gol de Ilias o el de Portillo? El de Portillo, que el de Portillo fue un poco como ya la liberación de ya hasta aquí, ya no nos lo quita nadie. ¿Tú a dónde corriste? Porque hubo gente que fue a la esquina, otro se abrazó a Santi. No, yo, como era muy lejos, yo ya no estoy mayor para ir corriendo tan allí. Yo estaba calentando en el banquillo, pues calentando ahí en la banda, pues con los jugadores que estábamos en la banda, con los fisios, con todo el mundo que estaba por ahí alrededor. Pero en el de Ilias, un sprint ahí a la esquina y te lo pegaste. Sí, el de Ilias sí. El de Ilias sí que estaba más cerca. Tengo la sensación de que ahora como que se celebran mucho más los goles en general. Tanto los jugadores de banquillo, no sé, las imágenes de ver saltar el banquillo antes no eran tan comunes. Sí, antes era más en partidos importantes, sí, y ahora está todo el mundo. Marca solo a partir del 80 y ya la gente salta. A ver, al final también hay más gente calentando, estamos todos como más cerca, se calienta al lado de tu banquillo, que antes calentábamos los dos equipos en la misma banda. Entonces, bueno, la verdad es que es bonito celebrar un gol al final. Te entrenas toda la semana para marcar goles y le dedicas muchas cosas para eso. Al final hay que celebrarlo. Y lo que dices es como que el reglamento va cambiando para que pase eso, ¿no? Claro, porque os ponen uno en cada banda. Cerca, entonces, bueno, si coincide que marcas gol en la portería que estás calentando tú, pues 5 que calientan, más el preparador físico, más los fisios del banco asistente que están muy cerca y demás, pues ahí nos juntamos un montón. Es bonito. Pita al final el árbitro. Está pensando quién arbitraba el partido, no me acuerdo ya. Madre mía, se me fue.
No sé, ¿qué viviste a partir de ese pitido final? Bueno, ahí fue una locura, pues echar a correr todos para todos los lados. De repente a los 30 segundos el campo estaba lleno. Yo me acuerdo que yo estaba con Portillo, agarré a Portillo para intentar ayudarle a llegar al túnel de vestuario, porque al pobre le estaban volviendo loco, pero bueno, pues una felicidad inmensa, buah, alucinando, disfrutando el momento. Y nada, pues poco a poco luego ya, pues dentro del vestuario, volver a salir al palco, bueno, un poco lo que vimos, una sensación brutal. Yo no me quería perder nada, sabía que era un momento que iba a ser único en la vida. Habíamos peleado mucho tiempo por volver a primera y bueno, yo llevo 30 o 31 años de socio del Oviedo. He estado en primera la anterior etapa, he estado en todos los campos de tercera, de segunda B, he viajado a Ávila, Caravaca, bueno, a todos lados. Entonces, bueno, pues no me quería perder nada, sabía que era un momento único y bueno, celebrándolo con mucha ilusión. ¿Disfrutaste más esa noche o el domingo? No, esa noche con el ambiente, con la gente del campo, como estaba luego la Plaza América, que era una locura. No, yo creo que esa noche. El domingo también, pero bueno, el domingo ya he tenido tiempo a descansar un poco, ya estás más centrado, ya estás un poco más... Pero bueno, el mismo día fue espectacular. Belko cuenta siempre que ya el lunes ya estaba ya a full con el club hablando de la plantilla. ¿A ti te dio descanso o tú ya...? No, Belko no... Ya te digo que Belko a los asistentes no nos da mucho descanso. Es muy exigente y está muy encima, cuida muchísimo todos los detalles y bueno, a mí como me gusta esa manera de trabajar y me siento muy, muy identificado, yo encantado, pero sí subimos el lunes por la mañana, ya me acuerdo de hablar con él por teléfono igual 1 hora y a empezar a mirar jugadores y a mirar cosas y no hubo mucho tiempo para celebrar. ¿Cómo fue? ¿Cómo valoras la pretemporada en primera, no sé, una pretemporada normal de trabajo? No sé si estaba muy también dependiente de los fichajes que pudiesen llegar o no, porque la plantilla pues era larga, pero sabías que muchos jugadores no iban a seguir. No sé cómo se trabaja así. A ver, al final es una pretemporada. Yo, pues la experiencia que tengo en el fútbol profesional, tanto en el Oviedo como en el Huesca, como en los sitios que tuve en el extranjero, una pretemporada más o menos similar a todas. Sabes que hay gente que no va a seguir, saben que queda mucha gente por llegar, intentas trabajar con todos aunque sepas que se van a ir. Bueno, poco a poco va llegando la gente, unos llegan, otros se van. Las pretemporadas cada vez son un poco más, en ese sentido, un poco más complicadas para los jugadores físicos porque tienes muchos jugadores que sabes que no van a seguir, se te van a ir llegando jugadores que unos vienen de entrenar, otros vienen de estar en su casa y les falta ese ritmo de competición. Entonces, bueno, pues te adaptas, intentas trabajar lo más posible y tener a todo el mundo metido en dinámica del equipo y bueno, pues el fútbol es así actualmente, te adaptas y sin ningún problema, da igual que sea primera, que segunda, más o menos. Los problemas, entre comillas, son los mismos en las dos categorías. Hubo muchos cambios de planes a raíz de ese goteo de futbolistas que pueden venir, que no vienen al final, que están a punto de tal, que no, que sí, jugadores que marchan. No sé, ¿condicionó eso en el día a día? ¿O? No, a ver, al final tú tienes que adaptar. Yo, la parte física, que al final es lo que yo controlo, te tienes que adaptar, es un poco, tienes que individualizar mucho los trabajos. Lo que te digo, pues no es lo mismo un jugador que fichas que viene de... No es lo mismo Illich, que venía de la Estrella Roja de hacer 6 semanas de pretemporada ya y que ya estaba para poder competir, pues otro jugador que viene sin equipo y que bueno, le falta, aunque ahora mismo todos los jugadores se cuidan un montón, entrenan en verano y demás, pero no es lo mismo si no tienes un equipo, si no tienes el balón de por medio, si no tienes rivales, pues bueno, intentar adaptar al estado de cada jugador que llegaba, intentar pues siempre y mejorarle su condición física sin que se lesionen. Entonces, bueno, pues individualizar mucho el trabajo e intentar meterlos en dinámica lo antes posible. Ese debut en la Cerámica, el Madrigal, contra el Villarreal, la situación era incluso más que de físico, ¿eh? A nivel futbolístico, a nivel un compendio de todo lo que tiene que tener un futbolista, era que nos pasaron como aviones. Bueno, a ver, por al un menos lado... al principio, ¿eh? Sí, claro, bueno, ahí... Luego aguantaste y... Por un lado, es verdad que los primeros 15-20 minutos nos sometieron. Al final es el Villarreal, el equipo que está jugando a Champions, un equipazo, y nosotros estábamos todavía pues haciéndonos y ves un poco... Lo hablaba más por ellos que por nosotros, sí. que impresionaba ver al Villarreal. Sí, a ver, ellos son un equipazo, juegan a Europa, tienen jugadores espectaculares, muy mucho físicos. nivel, muy físicos, se llevan mucho tiempo con
con Marcelino y bueno, con Isma, preparador físico, que tengo muy buena relación. Para mí es uno de los mejores. Lleva mucho tiempo con él, saben la manera de jugar, saben todo. Bueno, pues aún así creo que competimos y si Rondón hubiese marcado el penalti nunca sabemos qué podía haber pasado. Y también, bueno, pues pecamos un poco la expulsión esa de Reina, que pagamos un poco la nomatada y lo echaron por nada. También condiciona un poco el partido, pero bueno. Ganar en Villarreal, bien partido de Liga y demás, pues tampoco era tarea fácil. El debut, la vuelta de la primera división al Tartiere contra todo un Real Madrid, ¿cómo viviste ese día? Bueno, pues al final un poco... Yo lo vivía como otro partido, sí que desde fuera un poco el ambiente era como una fiesta, en plan como volvemos a primera, viene el Madrid, como un ambiente festivo, pero bueno, al final yo al final quería competir, yo tenemos que intentar hacer un buen partido, a ver si somos capaces de poder sacar algo, porque bueno, sabíamos que la temporada iba a ser duro y bueno, pues si sacas un empate contra el Madrid, por ejemplo, en el Tartiere para empezar, pues hubiese sido un partido muy emocionante. ¿Crees que el ovidismo, pues, tanto desde la plantilla, club, entorno, prensa, afición, le costó un poco apartar esa euforia, ¿no? Porque al final, yo lo comentaba cuando hablaba con otros compañeros de medios haciendo previas del Oviedo, comentando qué podíamos esperar del Oviedo, yo siempre decía que va a ser complicado quitarte esos 24 años de la mochila, porque es una realidad, es muchísimo tiempo, son mucho tiempo. ¿Crees que le costó un poco a todo el mundo? Vale, ya está, vamos a ponernos a competir aquí y vamos a quitar lo otro. Sí, sin duda. Yo creo que al principio era un poco lo que te decía, una sensación de, bueno, como de homenaje, que estábamos dándonos un homenaje por los campos de primera, te toca las primeras jornadas Villarreal, te toca Madrid, te toca Barça. Pero bueno, yo creo que ser un poco igual más del exterior, de cara al aficionado, lógicamente, es lógico, al final hay muchísima gente joven, la afición del Oviedo es muy joven, hay mucha gente que nunca vio al Oviedo en primera división, entonces es normal esa sensación, pero bueno, yo creo que tanto dentro del club como la plantilla, bueno, en ningún momento se veía así, el equipo quería competir, quería ganar, estaba muy responsabilizado con lo que nos estábamos jugando en cada partido y yo creo que desde dentro no había esa sensación. En esas jornadas pues hubo varias reacciones polémicas, mismamente el día del Madrid, pues esa falta de Tchouaméni a Sibo fue, ¿no? Sibo a Reina. A Sibo a Reina, no me acuerdo. A Reina. Creo que Reina. A Reina. Pues bueno, muchos partidos con uno menos, ¿no? Con expulsiones también tontísimas. Recuerdo, la de Illich en Mestalla fue terrorífica, me acuerdo. Y Belko hablaba mucho de eso, de que se estaba pagando la novatada, Viñas y en Getafe. ¿Tú también tenías esa sensación de que esos primeros meses... Sí, a ver, está claro, al final eres un recién ascendido, haciéndose el último de playoff, llevas muchos años sin estar arriba, los árbitros no conocen a la mayoría de los jugadores y es verdad que, bueno, pues que tuvimos muchas decisiones comprometidas, no sé si sirven de excusa o no, pero es verdad, o sea, están ahí, que todo el mundo lo puede valorar y bueno, pues sí, yo creo que pagas un poco la novatada, eres el nuevo y en caso de duda, bueno, pues si tienen que beneficiar... no a propósito, por supuesto, alguien pues va a beneficiar al equipo grande. Más allá de los resultados, ¿el partido que más te gustó del equipo cuál fue? A ver, yo creo, por ejemplo, contra el Barça hicimos una primera parte muy buena, aunque bueno, al final los equipos también es verdad que te engañan un poco porque tampoco pisan el acelerador y cuando lo necesitan lo pisan y te ganan en muchos partidos. Yo creo que en líneas generales te diría que menos el partido de Getafe, que fue el partido así un poco más raro por todo, por cómo juega el Getafe, por el ambiente, por la hora, que fue el partido yo creo que no competimos o que no estuvimos dentro con opciones de ganar. Por lo de Nacho también. Sí, con lo de Nacho, que nos quedó ahí el sustos en el cuerpo nada más empezar, el parón tan largo, bueno, ver marchar a un compañero en ambulancia con el susto que nos dio con las convulsiones, fue un partido un poco raro. En los demás yo creo que el equipo dio la cara en todos, compitió en todos, tuvo opciones de ganar, tuvimos opciones de ganar, bueno, pues por un detalle o por otro detalle pues no se pudo, pero yo creo que el equipo dio buena imagen, compitió, siempre estuvo en partido y bueno, pues al final te quedas con los que ganas. Pues el día de Valencia fue un partido muy bonito, ganar en Mestalla es complicado, aunque es verdad que no están tampoco haciendo una brillante temporada, pero bueno, partidos que ganamos son los mejores siempre. Ese partido, ¿no? Tan extraño que
por situaciones extrañas no va a ser, ¿no? Del Oviedo esta Sí, temporada, sí, porque sí, la verdad es seguimos que acumulando. Llevamos un año complicado. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo A ver, viviste? fue un poco raro sobre todo porque, bueno, yo creo que ya estaba anunciado que iba a haber la Dana, todo el mundo sabía que iba a pasar, bueno, tenemos que viajar allí, ya tenemos que... Entramos en las instalaciones del Levante, que nos dejaron y, bueno, fue todo... Bueno, el viaje, la verdad es que fue un poco todo extraño, luego cancelaron el partido, otro día más allí en el hotel, no sabíamos si podíamos quedarnos en el hotel porque igual no había habitaciones y había que cambiar para otro. Bueno, fue todo un poco lío, pero bueno, que al final es lo que hay y al final vas, tienes que competir y no hay excusas, que tampoco pasa nada por estar un día más en un hotel concentrado entrenando, no hay problema ninguno. Vámonos a octubre. Entramos en el terreno en el que tú, lo que no me quieras responder aquí, eres libre de hacerlo. No sé, el día de autos, porque pasa una semana después del partido con el Levante y de repente pues pasa todo y a Belko le comunica al club que es cesado. No sé, ¿tú cómo te enteras? Sí, bueno, un poco yo creo que ya lo contó Belko en alguna entrevista o algo. Pues nosotros estábamos allí, yo solía llegar más o menos a las 8 de la mañana, suelo llegar al Requesón a entrenar un poco yo. Yo había acabado de entrenar y estábamos ya, bueno, preparando el entrenamiento, lo teníamos todo organizado y bueno, creo que fue Agustín que llamó a Belko un segundo y cuando volvió Belko nos dijo que estábamos cesados y pues nada, a recoger las cosas y despedirnos de la plantilla y para casa. ¿Tu primera reacción, te acuerdas de ella? En plan, ¿qué dices? A ver, a mí me pareció, o sea, me sorprendió mucho, la verdad es que no, bueno, hay otras veces que, bueno, pues que te lo puedes esperar, sabes un poco, pues hay partidos que dices tú, bueno, como no gane este partido, pues igual nos echan, pero bueno, yo en ese momento no tenía la sensación de que estábamos en esa fase y bueno, la verdad es que sí que fue una decisión que me sorprendió mucho, pero bueno, es el fútbol, estamos acostumbrados y no queda más que aceptarlo y ya está. Tú que, como dijiste antes, tienes amigos en esta plantilla, los que conoces desde hace 5 o 6 años. No sé, esa primera conversación también con los jugadores. Bueno, a ver, pues conversaciones con los jugadores ya quedan privadas, pero bueno, a ver, al final lo que te digo, puedes entenderlo o no, puedes estar de acuerdo o no, pero es lo que hay, forma parte de nuestra profesión, estamos ya acostumbrados porque, bueno, pues se cesan 15, 20 entrenadores cada temporada entre primera y segunda división, así que bueno, pues no... A ver, pues en mi caso particular y más siendo el Oviedo, pues una tristeza muy grande, una enorme desilusión, porque yo tenía muchísima ilusión puesta en esta temporada, pero bueno, no queda otra que aceptarlo y ya está. En estos meses, cuando se habla un poco del tema, desde el club también se ha deslizado que la relación con Belko no era la mejor. ¿Tú habías notado algo de desgaste en el día a día? Que yo haya notado ninguno. ¿Y cómo fue los días posteriores al cese? ¿Tus días posteriores cómo fueron? No sé si quisiste pasar un poco de todo, si te... Sí, bueno, y aislaste. el momento que nos cesan, que yo creo que fue un martes, creo recordar, no estoy seguro si fue un martes o un miércoles, pues bueno, comunicárselo un poco a la familia y demás para que no se enterasen por las redes sociales. Y yo me acuerdo que el día siguiente creo que me fui. Estuve 4 o 5 días fuera. O sea que estaba, bueno, muy, muy alejado de todo. No quería tampoco estar aquí y bueno, un poco de tierra de por medio. ¿Tú que eres el único que eres de aquí, de Oviedo y del Oviedo? ¿Te han dado mucho la chapa en estos meses sobre el tema? Sí, la verdad es que sí. Por eso decidí marcharme, porque bueno, todo el mundo te llama, todo el mundo quiere saber y qué pasó, y no es que no lo entiendo, y por qué fue, es que, bueno, entonces, bueno, como tampoco tenía en ese momento el humor para contestar esas preguntas a nadie, ni por muy amigos que fueran, pues bueno, por eso decidí, 4 o 5 días me fui a Madrid, estuve un poco tranquilo, pero bueno, sí, dieron mucho la chapa, lógicamente. Quería repasar un poco también anterior etapa en el Oviedo, que fueron muchos años, y ya que te tengo aquí, pues aprovecho. ¿Cómo recuerdas tú, por ejemplo, bueno, tú llegas para el filial, ¿no? Sí. No sé si llegas 17-18 o 18-19. Subes. Fue malísimo, 17-18 que subimos. Subes, ¿no? Vale. Sí. 17-18 con Javi Rozada, sí. subís, el año ese buenísimo en segunda B, sí. Y en el verano de 2019 el club decide subirte, sí. ¿no? Para entrar con Sergio Egea. Sí. No sé, ¿cómo fue un poco ese salto al bueno, primer equipo? me llamó
Me llamó Joaquín del Olmo en junio, así, al acabar la temporada, y me dijo que su idea era que subiera al primer equipo con Sergio, que estaban muy contentos con mi trabajo y que me querían conseguir en el primer equipo, que hablase con él. Estuve reunido ahí con Sergio, hablamos un rato y bueno, pues si el club me decía que para el primer equipo, pues lógicamente encantado, pues para el primer equipo. A la temporada elegiste, ¿no? Para subir. Fue la temporada, puedo decir que fue la peor temporada y el peor año de mi vida profesional, sin duda. Fue un año muy, muy, muy duro, por lo que te hablamos antes. Yo al final soy de aquí, tengo un centro de entrenamiento personal que va mucha gente, en el que yo paso mucho tiempo y entonces todo el mundo te pregunta, todo el mundo, pues igual que te preguntaban lo de Pauno, cuando éramos los últimos y no ganábamos a nadie, pues comentarios de no te lo hacen con mala intención, gente que conoces, de no ganáis a nadie, joder, ¿por qué juega este? ¿Por qué juega el otro? Bueno, es un poco duro verse en descenso. No sé, estuvimos 22 o 23 jornadas en descenso. Fue un año muy duro. Bueno, pues al final piensas, primer año que estoy en el primer equipo y voy a descender, me va a quedar aquí la marca para toda la vida, volver a descender. Bueno, fue un año duro. Yo me acuerdo que entrevisté a Jimmy allá por noviembre, diciembre, y él me decía, es que hubo días, semanas que yo me encerraba en casa y me preguntaba a mí mismo, es que igual no puedo jugar en segunda división, igual no estoy capacitado para esto. A ver, yo no salí de casa. No salí de casa, me acuerdo que fue un año de salir. Bueno, no ganabas, estabas en descenso, pues no te apetecía salir. Si salías, al final te preguntan, no te apetecía. Fue un año duro. Fue un año muy duro. Hasta que llega. Bueno, a ver, yo siempre intento también hacer justicia a esa segunda etapa de la temporada, porque yo creo que el Oviedo, pues con Sergio no empieza bien, no gana partido, sí. Y Javi llega y más o menos el equipo se estabiliza. No vamos a decir que sale el descenso porque no sale, le cuesta, pero sí se agarra a la competición, ¿no? Se pone en una situación. Sí, yo creo que al final, bueno, pues el inicio de Sergio, está claro que en cuanto a números no fue bueno. También creo que tuvimos mucha mala suerte. Yo creo que acabamos de 6 partidos, creo recordar que estuvo Sergio, o 5. Y creo que acabamos de los 5 en 3 partidos acabamos con 10 jugadores, nos meten 2 goles en el 91-92. Bueno, yo creo que aparte de que las cosas no fueron bien en cuanto a números, también una pizca de mala suerte. Luego viene Javi y sí que es verdad que somos capaces un poco de reactivar el equipo. Conseguimos la primera victoria en Tenerife, que todavía no sé cómo ganamos, pero ganamos ahí, partido, sí. Pasamos de medio campo una vez y ganamos 0-1. ¿O de Bárcenas? De Bárcenas. Sí. Y bueno, el equipo sí consiguió tomar un poco de aire, sí consiguió salir un poco del último puesto que estábamos, pero es verdad que nos costó un poco mantener esa regularidad. Y luego, bueno, pues con los fichajes de invierno el equipo mejoró, principalmente con Lunin y con Luismi. Yo creo que el equipo dio un salto de calidad en puestos claves y bueno, pues luego al final, post pandemia, estuvimos espectacular, pues bueno, conseguimos salvarnos. ¿Tú cómo viviste la salida de Javi? Porque bueno, era amigo, ¿no? Lo conocías desde el filial. ¿Cómo viviste un poco eso? Sí, es jodido, pues igual que con la salida de Sergio. A ver, es duro porque al final son gente con la que trabajas día a día. Con Javi tengo muy buena relación, llevaba 2 años, había estado con él 2 años en el filial. Lo pasas mal, pero bueno, lo que te decía antes, al final sabes que el fútbol depende de los resultados, y ya no tanto de resultados, a veces depende de decisiones de gente que tú no lo puedes controlar, entonces tampoco merece la pena darle vueltas a cosas que tú no puedes controlar. Llega el Cuco. Una persona que al final ha sido muy importante en tu carrera, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa primera impresión con el Cuco? A ver, lo que dices tú, para mí el Cuco es, bueno, pues al final se ha entrado con el que más tiempo he trabajado, han sido casi 5 años entre Oviedo y Huesca. Y bueno, pues la primera impresión, bueno, nos reunimos allí el primer día, me explicó un poco su manera de trabajar, yo le expliqué un poco cómo trabajaba yo. Y bueno, pues oye, poco a poco conociéndonos, al principio, bueno, pues un poco más distante, además, no distante, pero bueno, es muy seco, con menos tanta confianza, sí, tampoco es tampoco te va a contar 4 chistes, y menos en la situación en la que estábamos, que también estábamos un poco jodidos, él venía muy responsabilizado, pero bueno, poco a poco cogiendo mucha confianza con él, se trabajaba muy, muy a gusto, y bueno, creo que cada año, esa temporada conseguimos salvarnos, creo que el trabajo de post-pandemia fue espectacular. Y luego, bueno, pues a la siguiente temporada un poquito mejor, creo que quedamos de los 10º, los 11, bueno, intentando estabilizarse en la categoría por lo menos. Y la última, pues bueno,
una pena que no nos metiéramos al playoff. Yo creo que el equipo estaba mejorando, el equipo estaba cada vez mejor y estaba en una clara progresión. En esa cuarentena, en esa pandemia, llevaste tú... Los preparadores físicos en general llevaron el foco, y tú en particular aquí en Oviedo, porque nadie sabía cómo iba a responder todo el mundo, ¿no? Porque era muy complicado. Además, vuelve el fútbol y vuelve de una manera que es partido Muy raro, sí. entre semana, fin de semana, entre semana, fin de semana. Fue una matada. Sí. No sé, tú ahí, no sé si leíste mucho, trabajaste mucho por tu cuenta. ¿Qué hago aquí yo? A ver, ahí es verdad que era una situación, era totalmente novedosa para todos, entonces, bueno, pues ahí partíamos todos de nada. No había una bibliografía para poder leer, no había artículos para poder leer, qué hacer en ese caso, porque era algo, ahora sí que hay muchos, pero de aquella era algo totalmente novedoso. Al final, pues estando encerrados, yo hablé con muchos preparadores físicos, que tengo amigos, y bueno, pues dentro de la información que me iban dando todos o la opinión que me iban dando todos, pues intenté crear un plan de acción para que la pérdida de capacidad física fuese lo menor posible dentro de las circunstancias que se dieron. Me acuerdo que les llevamos a los jugadores, a cada jugador le llevamos una bicicleta de las que teníamos de requesón. El GoFit también creo que nos dejó unas cuantas bicicletas. Les llevamos goma, bueno, le llevamos un poco material a todo el mundo, a todos los jugadores. Recuerdo que hacíamos 3 entrenamientos grupales a la semana, hacíamos otra... Organizamos ahí unas clases con, bueno, nos dio Alarza, nos dio Samu Sánchez, algunas clases de spinning por cambiar un poco y demás. Y bueno, pues dentro de la situación en la que estábamos, intentar entrenar lo máximo posible, estar juntos el máximo tiempo posible. Y bueno, la verdad es que yo, aparte de, lógicamente, del ascenso, una de las cosas que más orgulloso estoy de mi trabajo en el Oviedo es los datos físicos por pandemia. Que bueno, lógicamente la gente eso no lo sabe, ni tiene por qué saberlo. Pero de entre primera y segunda división estuvimos entre los 3 mejores equipos en datos físicos de post-pandemia. Y bueno, para mí es muy importante porque la verdad es que veíamos el descenso muy cerquita. Ese primer día en el Reque, allá por abril, mayo, no me acuerdo cuándo fue el primer día de trabajo después de estar encerrados. ¿Qué te encontraste tú ahí? A nivel de estado físico, ¿era algo peor de lo que imaginabas? ¿Mejor? A ver, yo creo que era mejor de lo que imaginamos. Al final lo planteamos con una especie de pretemporada en la que era un poco diferente porque nosotros, me acuerdo, al principio eran entrenamientos individuales. Las primeras 2 semanas, pues al final en un entrenamiento individual pues era casi todo trabajo físico, que en ese sentido nos vino muy bien. Las 2 semanas siguientes eran entrenamientos en grupos de 8, teníamos que repetir el mismo entrenamiento 3 veces. Estábamos entrenando 6 horas y pico, 6 y pico. Bueno, fue duro, fue bonito, pero porque al final salías de casa, que estabas encerrado. Pero fueron días duros, pero al final eso, repetir un entrenamiento y luego otro, 3 días, 3 grupos distintos, así estuvimos creo que 2 semanas. Pero bueno, el estado físico en general, dentro de la situación, no era malo, había jugadores que estaban mejor, jugadores que estaban peor. El caso era intentar, minimizar las lesiones lo máximo posible, que era el mayor riesgo y una de las cosas que pasó mucho en otros equipos. Y bueno, creo que ahí más o menos estuvimos bien. ¿El partido que más recuerdas de esa sprint final? A ver, yo creo que el partido clave para mí fue en Zaragoza, creo que fue 3-5, que al final 2-4. O 2-4. Yo creo que ese fue el partido clave, porque el Zaragoza estaba, al playoff, ahí al parón se fue segundo, creo. Bueno, Zaragoza yo creo que no sube por la pandemia. Sí. Yo creo que lo mata. Sí. En la post-pandemia, por ejemplo, post-pandemia tuvo de 12 o 13 partidos debió ganar 1-2 nada más. Sí. Pero ya cuando ganamos ahí en Zaragoza, ahí nos salvamos. Cuando Borja roba ese balón a Unai Medina en el Molinón, ¿qué piensas tú? Tira. Hostia, ese día jodido. Conduce, corre, no sé cómo viviste esa jugada. Ese día fue, sí, pásala. Por un momento decías, pásala. Pero bueno, ya sabemos cómo en Borja y al final, pues es un gol que se recordará muchos años. Espectacular. La 2021 fue un poco ahí, la tenemos siempre en barbecho, ¿no? Pues una temporada rara también, sí. Toda puerta cerrada. Sí, fue rara, puerta cerrada. Bueno, pues el equipo, lo que te decía antes, se estabilizó un poco en segunda, no pasamos apuros, pero tampoco llegamos a estar en ningún momento, un poco al principio, pero tampoco íbamos a estar luego en ningún momento con opciones reales de jugar el playoff. Yo recuerdo un partido en Lugo, no sé si te acuerdas tú, antes de Navidad justo, que si el Oviedo gana en Lugo se pone a tiro o se iguala con el sexto o algo así, que dices tú, bueno, pues igual
es un año todavía bonito. Y me acuerdo que perdiste en Lugo y ahí yo creo que nunca volví a estar cerca del Oviedo del La playoff. primera parte, luego ya estuvimos siempre en zona de nadie, ni para arriba ni para abajo. Bueno, temporada un poco rara, pero que es verdad que después de lo que veníamos el año anterior, pues bueno, pues temporada tranquila y siendo un poco realistas y valorando también que no es fácil estar en segunda división, que nos costó mucho también volver a segunda división y que bueno, pues de disfrutar la categoría y que no siempre puedes, que no por llamarte el Oviedo vas a estar siempre peleando por ascender o en los primeros puestos. En la 21-22, la última del Cuco en Oviedo, ¿qué te acuerdas más? ¿O qué duele más? ¿El partido del Zaragoza aquí en el Tartiere o el de Las Palmas allí? Yo creo que el de Las Palmas, o a mí personalmente el de Las Palmas. Porque es verdad que era un sitio por el ambiente que había, por la ilusión que la gente de allí de Las Palmas tenía, y era un día que si hubiéramos sido capaces de aguantar cuando nos pusimos por delante, hubiese sido bueno, yo creo que hubiésemos jugado playoff seguro y luego con la confianza muy alta. Pero bueno, ese día Jonathan Viera Dijo que no, quiso jugar y la verdad es que fue un escándalo. Fue un show. Un escándalo. Ese último día, ¿tú lo borraste de tu mente? ¿Lo tienes borrado? Esa sí, última jornada. Totalmente. Bueno, tengo algún sticker celebrando el no playoff en el que salgo abrazando a Brugman, que me lo mandan alguna vez algún colega, pero si no, borrado totalmente. Sí. Es un momento perfecto para hablar. ¿Qué pasó ese día? Yo, o sea, desde lo que yo viví, de repente la grada empezó a levantarse y a cantar gol, 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 gol. Y nosotros ahí, como había tanta gente, y sabes que en el Tartiere, cuando hay tanta gente, los móviles funcionan Terrible. como funcionan. Tampoco en el móvil no se acababa de actualizar ni nada, y de repente empezó toda la grada a cantar gol. Pues no lo creímos. Mi versión del tema, porque algo me habían dicho que alguien del banquillo enseñó el móvil y dijo: estamos estos. Yo, siguiendo esa teoría de la conspiración, hay aplicaciones que el golaveraje particular no te lo muestran. Claro que Tiene que acabar la jornada para que en directo no te lo muestran. Entonces, golaveraje general, estábamos por delante de... ¿Quién se metió sexto? El Girona. Estamos por delante del Girona, pero en el particular, evidentemente, ellos te lo tenían ganado. Y entonces, siguiendo esa línea de que hay alguien del banquillo que enseñó el móvil y nos veíamos estos, yo creo... Yo tiré por ahí. Creo recordar que yo estaba calentando todavía, entonces yo no estaba en el banquillo, entonces no sé. O sea, yo del banquillo no fue. Yo fue que de repente se empezó a levantar todo el mundo y la gente a celebrar y la gente a correr. Es que fue grave porque hubo dos. Celebramos dos goles. Celebramos que uno antes de acabar el partido y uno acabó el partido ya. Fue de locos. Uf, la verdad que solo nos puede pasar eso. Pero bueno, la verdad que el final del partido fue bonito, la gente estaba muy con el equipo, lo valoró lo que casi se consigue, pero bueno, valoró mucho la temporada. Y bueno, aún así, con todo eso, tengo un buen recuerdo de ese partido, la vuelta que dimos al final, la gente cantando a Ciganda. Bueno, para mí tengo un bonito recuerdo de ese día. Tú en esa vuelta que das al campo, ¿tú piensas que ya se acabó la etapa en el Oviedo? Bueno, podía intuir que se podía acabar. Sí que tenía esa sensación. Me acuerdo ya durante toda la semana tenía la sensación de que podía ser la última semana que estuviera en el Oviedo otra vez. Y bueno, pues al final se dio así. El Oviedo de aquella, pues, no voy a decir un sin gobierno, pero vivía una etapa extraña, ¿no? Porque había también la sombra del trasvase que al final se dio un mes y medio después. No sé, fue una pena porque el Cuco, vamos, Oviedo para él es todo, vaya. Sí, el Cuco, vamos, Oviedo tiene un recuerdo inmejorable, pero bueno, no se dieron las circunstancias para seguir. Bueno, el club tenía dudas. Yo creo que tenía dudas sobre su continuidad. Tardaron mucho en ponerse el contacto y bueno, pues el Cuco vio que se dio cuenta de que no era de que era el mejor momento para salir bien del club, acabar bien, con todo el mundo contento. Yo creo que aquí dejó la puerta abierta. Yo creo que todo el mundo le tiene un gran recuerdo de él y bueno, hay que elegir momentos para salir también. Y creo que fue acertado. También creo que si hubiésemos tenido un poco de continuidad con el equipo en crecimiento y demás, el año siguiente podía haber sido un buen año, pero bueno, eso son suposiciones. ¿Por Huesca qué tal? Bueno, a ver, la situación en Huesca fue un poco complicada, ¿no? Nosotros cuando firmamos allí, las expectativas que nos vendieron respecto al club eran muy altas. Bueno, pues un club con dinero para poder hacer un proyecto fuerte para ascender.
Y bueno, pues cuando llegamos ahí poco a poco fuimos viendo un poco la realidad y bueno, pues no había ese dinero, no había y bueno, ya fue un poco más complicado, no pudimos tampoco hacer una plantilla tan competitiva como para poder pelear por el ascenso, que era un poco la idea a la que íbamos. Pero bueno, independientemente de eso, pues en el club muy bien, la gente del club espectacular, es un club muy familiar en el que se trabaja muy a gusto. Y bueno, estuvimos muy bien y el segundo año, bueno, pues se complicaron todavía mucho más las condiciones económicas y bueno, pues no salió como queríamos y pues nos echaron. Sí, ahora que ese cuerpo técnico se ha disipado, ¿no? Sí. Porque el Cuco está en León, Sí. tú estás con Pauno y Mosa Mosa. está en Las Palmas. No sé si la relación, imagino que sigue siendo buenísima con ellos. Sí, no, hablamos mucho. Bueno, como os hablo más por teléfono cuando viene aquí, con Cuco estuve todavía la semana pasada viéndole entrenar en León y comiendo con él. Solemos hablar cada semana, veo todos los partidos de la Cultural siempre que puedo y bueno, ahí estamos sufriendo con la Cultural también. Los ha levantado, ¿eh? Los ha levantado. Sí, lo levantó, ahora está bueno, le están pasando una racha un poco peor, pero bueno, yo creo que va a conseguir salvarse. Ya para terminar un poco la charla, quería tratar un tema que se comenta mucho. Bueno, ya sabes que el fútbol son todo tópicos, Sí. desde la afición hasta la prensa, ¿no? Lo que rodea todo el fútbol, yo creo que el fútbol también es tan importante para mucha gente por eso, porque todo el mundo habla de él, ¿no? Y en concreto, la preparación física, se habla muchísimo del tema sin tener nadie ni bajo la idea, por no decir otra cosa más, ¿sabes? ¿Tú cómo llevas eso? Porque bueno, tú en general aquí en Oviedo yo creo que tienes buena prensa, ¿no? Por así decirlo, y la gente tiene mucho cariño y bueno, el rendimiento del equipo contigo siempre ha sido bueno. ¿Tú cómo llevas un poco todo esto? Que la gente equipare el buen trabajo del preparador físico con las lesiones que hay, que a veces esas lesiones pueden producirse de manera aleatoria y hay muchas condicionantes, ¿no? ¿Cómo llevas un poco todo eso en relación a tu curro? A ver, te acostumbras también como a todo. A ver, al principio lo pasaba, cuando estaba empezando, pues lo pasas mal, cada vez que se lesiona uno tienes la sensación de que es tu culpa y como tú dices, al final las lesiones es algo multifactorial, hay 1000 cosas que puedes controlar, hay otras 1000 que no puedes controlar. Entonces, bueno, a ver, para mí sí que es muy importante. Una de las principales características que define un preparador físico es la disponibilidad de plantilla que tiene el entrenador cada semana. Es algo muy importante, pero bueno, la culpa de las lesiones no siempre es del preparador físico. Hay veces que sí. A veces que igual nos calentamos demasiado o no controlas bien la carga y te puede pasar, pero bueno. Lo llevas bien, forma parte de la profesión. A veces pues con las lesiones lo pasas mal, porque lo pasas mal. Intentas buscarle siempre a todas las lesiones, pues se lesiona un jugador y empiezas a buscar y los datos de toda la semana anterior y qué hizo y qué no hizo y qué trabajo hizo en el gimnasio y qué no hizo. Intentas buscar una solución. No puedes quedarte tampoco con se lesionó y ya está. Intentas buscar la solución. Hay veces que haciendo un análisis exhaustivo, bueno, eres capaz de encontrar la de, bueno, pues igual aquí fallamos o allí. Y hay veces que no, por muchas vueltas que le des a la lesión, se lesionó porque se tenía que lesionar, porque hay las exigencias cada vez son mayores, es un deporte muy, muy exigente en lo físico, cada vez más, porque cada vez hay más atletas y bueno, pues las lesiones forman parte del fútbol y hay que convivir con ellas. Que tienes que intentar, pues disminuirlas, todo lo que esté en tu mano para reducir el riesgo de lesión, pues hacerlo. Control de carga, trabajo invisible del futbolista, etcétera. Para mí es muy importante. De toda tu etapa en Oviedo, esas 5 temporadas, ¿cuál es el momento en el que mejor viste al equipo o en el que mejor salud tuvo la plantilla? ¿Tienes algún momento marcado? A ver, yo tengo registrado, soy un poco friki para todas esas cosas, tengo registrado absolutamente todo. Y en los casi 5 años que estuve en primer equipo, nunca he bajado del 90% de disponibilidad de la plantilla. Entonces, bueno, en ese sentido contento. Cuando lo ves mejor, también es verdad que son momentos en los que el equipo gana. Al final, cuando el equipo gana también, todos corren, todos están muy fuertes, todos son muy rápidos, muy altos y muy guapos. Y cuando el equipo pierde, físicamente está muy mal y el entrenador no tiene ni idea, bueno, es así. Es uno de los tópicos, ¿no? Está así montado. Muchas veces a la gente... Entonces, pues yo qué sé, pues el último año de Ciganda, yo creo que acabamos espectacular. El equipo acabó muy bien, creo que ganamos 5 o 6 partidos seguidos, el equipo estaba con una confianza espectacular. Entonces la sensación es, el equipo vuela.
pero igual vuela también cuando pierde. Luego cuando los resultados no salen, el futbolista está más aterrazado, está más nervioso, muscularmente tiene más tensión. No es una cosa solamente de condición física, hay muchos aspectos. Cuando ganas, pues tienes confianza, sales a jugar al campo y dices, voy a ganar seguro. Esas situaciones que hay partidos, hay momentos en los equipos que sales al campo y dices tú, es que hoy voy a ganar. Y te meten un gol y dices tú, da igual porque voy a ganar. Y hay momentos en los que sales al campo y dices tú, buah, ¿cómo gano hoy? Y vas a 5 minutos y es imposible que gane. Y es jodido y las piernas no van y no va nada y todo el mundo parece que es un poco más lento de lo que es y que, bueno, forma parte de esto y, bueno, ¿qué dices tú? Hay mucho que son tópicos, hay otras cosas que sí son verdad, pero bueno, si el equipo pierde no corre y si el equipo gana está muy bien. Eso no lo vamos a cambiar. Muy poca gente sabe que en esa 21-22 que el Oviedo acaba tan bien a nivel de resultados y a nivel físico también se ve, había muchos jugadores que estaban al límite, que los cuidaste ahí mucho, sí, que estaban al borde de... Claro, a ver, al final lo que decía, el fútbol cada vez se ha hecho más... Bueno, están los datos ahí, ahora desde que hace 8 o 10 años tenemos datos absolutamente de todo. El fútbol ha aumentado las demandas y las exigencias físicas un 25 y un 30% en los últimos años. Entonces la gente a final de temporada llega muy fatigada, lleva con muchas molestias. El futbolista es prácticamente imposible un futbolista que juegue sin molestias. A mí hay diferentes perfiles y todos son válidos y todos han tenido éxitos y fracasos. Yo me gusta cuidar a los futbolistas y yo me interesa que el futbolista rinda al 100% el domingo. Si por semana hay que, bueno, tú lo viste muchas veces, si por semana hay que quitarles un poco, cuidarles un poco, que a veces se relacionan, no entrenan con el equipo, entonces que no entrenan. Si están entrenando lo que necesitan, están entrenando dentro del gimnasio lo que ellos necesitan para las carencias que tienen, con el único objetivo de estar disponible y al máximo nivel en la competición, que al final para mí es lo más importante. Me he encontrado últimamente a entrenadores que no les gusta que los jugadores conozcan lo de los datos físicos, que muchas veces se obsesionan, que piensan que un buen rendimiento está relacionado con dar no sé cuánta velocidad. ¿Tú eso cómo lo llevas? A ver... la relación con los jugadores, creo, sí, en ese sentido. Yo, por ejemplo, a los jugadores yo sí les mando los datos de cada entrenamiento, los datos físicos. Al final, ahora el jugador te lo demanda. Igual que al principio cuando los GPS, los jugadores no eran un poco reacios, no les gustaba, se sentían un poco controlados. Ahora el jugador te lo demanda, le gusta verse, le gusta saber los datos, le gusta, oye, pues no alcancé lo que quería alcanzar, o yo, bueno, ya me veis que yo siempre estoy con la tablet en directo viendo un poco los datos del entrenamiento por si hay que ajustar algo al final del entrenamiento. Es verdad que luego hay algún jugador que se pega 4 carreras de cara a la galería para subir 150 metros de la intensidad, pues seguro, pero bueno. ¿Y los tienes localizados? Sí, algunos lo tengo localizado. Pero bueno, que a ver, forma parte de, oye, les gusta y yo creo que es mucho mejor así, que el futbolista esté pendiente, que quiera tener buenos datos, que le guste conocer, que le guste el futbolista ahora cada vez es más curioso, que le gusta saber por qué hace las cosas y a mí me gusta. A mí, por ejemplo, me gusta ver con el futbolista de preparación física, me gusta que quieran saber el porqué de las cosas, que no es solo porque yo lo digo. No, pues por esto y cuando hagas esto vas a ver esto en estos datos y el entrenamiento está aquí, entonces vas a verlo por ahí. Bueno, a mí me gusta tener ese feedback con los jugadores, me parece interesante. El jugador más friki que te has encontrado en estos años en el Oviedo, que además sepa del tema y que le guste leer por su cuenta. Pues te diría así de reciente, Nacho Vidal. Me gustaba mucho hablar con él. Nacho Vidal estudió fisioterapia y bueno, pues controla, le gusta, es friki del tema y bueno, hablaba mucho con él respecto a la preparación física. Con Sangali también, Sangali muy friki, muy pesado. Sí. Muy pesado sobre todo. Muy pesado, muy gracioso, hablaba mucho. Sangali era una bestia, físicamente tiene unos datos espectaculares. Con Sangali también, también hablaba mucho. ¿Te esperabas porque yo me llevo muy bien con Marco, resurgir de Marco? Porque sí que es verdad, a ver, la 22-23, él se marcha del Oviedo ya que empieza a contar menos. Sí. De hecho, la 21-22 del Oviedo, que casi roza playoff, pues Marco contó, no fue tan importante como antes. Y parecía que llegaba a Santander como últimas temporadas en la categoría y ha pegado un subidón otra vez tremendo, siendo importante en un equipo que lleva 2 o 3 años rozando el ascenso. A ver, yo de verdad que tenía mucha confianza en él, porque bueno, yo tengo una relación con José Alberto también, me llamó para preguntarme por él y es verdad que le dije fíchalo a José Raus. Al final Marcos que es un jugador muy competitivo, le gusta mucho el fútbol y luego es muy competitivo, ya veis que
Está jugando de lateral, de extremo derecha, de extremo izquierda. Ya da igual, tiene una manera de jugar que se adapta a todo, que físicamente es muy fuerte. Y, bueno, un pesado, ya lo sabemos, pero para mí es un futbolista, un muy buen futbolista de la categoría, un compañero espectacular y oye, ahí está haciéndolo muy bien. De lateral jugó en Tenerife, ¿te acuerdas? Sí, pero no fue un buen partido de lateral. No pensé, mira, por ejemplo, alguna vez que hablé con él le dije, ya no pensé yo que ibas a dar ese rendimiento de lateral que estás dando ahora. Sí, es que Cuco nunca lo probó ahí, yo creo, ¿no? Yo creo que nunca llegó a jugar ahí con él. Algún rato jugamos, pero ya de que cuando vas perdiendo al final, que pasa de lateral y demás, pero no jugó mucho. Y ahora lo está haciendo muy bien. Sí, Se sabe reinventar al final. Luego tácticamente le gusta el fútbol, tácticamente es un tío muy listo y se adapta. De la etapa no Oviedo también, el jugador, la bestia más física que te encontraste, es decir, este tío vuela. A ver, bestia física, pues te puedo decir Jirka, por ejemplo. Era rapidísimo, Jirka, era fuerte, pero luego tenía otras carencias, pero físicamente era rapidísimo, era fuerte, era potente, tenía todos. Luego hubo jugadores, Luismi era un tío muy fuerte, bueno, hubo gente. Y uno que la gente tenga etiquetado como, yo qué sé, un pequeñín o algo así, que esté nada, y tú luego en el día a día dijes, no, cuidado. A ver, Lucas, por ejemplo, tiene unos datos físicos espectaculares. Lucas, cuando juega con continuidad, tiene unos metros de alta intensidad muy altos, velocidad máxima muy alta, tiene unos datos físicos muy, muy, muy buenos. Las últimas ya. Bueno, creo que esta es la última. ¿Cómo ha sido cuidar a Santi Cazorla? Tú como preparador físico y Santi como jugador que ha estado ya muy condicionado por las lesiones desde hace mucho, también por la edad que tiene y también por lo que significa dentro de la plantilla del club, de la ciudad, de todo, que es un símbolo. ¿Cómo ha sido un poco esa gestión? Bueno, bien, a ver, al final Santi te lo pone muy fácil. Bueno, pues intentar hablar con él, intentar convencerle de quitarle algunas partes del entrenamiento que le cuesta, o que al final le gusta mucho entrenar, disfruta, sabe que está en los últimos años de fútbol y es que disfrutas. Tú le ves a Santi haciendo cualquier cosa y es que disfrutando como un niño. Entonces, pues sacarle de determinadas tareas, pues no le gusta, hay que intentar convencerle y le cuesta. Pero bueno, muy bien, porque al final él te lo pone fácil, lo entiende, sabe que es lo mejor para él. Y yo creo que nosotros acertamos, que hizo un playoff muy bueno y yo creo que estuvo en su mejor momento, en el momento más determinante del año y fue una parte importantísima del ascenso, así que yo creo que se hizo bien. Mira que a nivel partidos fue fundamental en el ascenso porque lo demostró con números, con goles, pero yo siempre digo que lo que más me está molando a mí de coincidir con Santi en el Oviedo es verle en el día a día, verle entrenar y verle jugar un juego de posición, un rondo, y dices tú, ¿qué es esto? A ver, Santi es un espectáculo, no voy a descubrir a Santi, ni la calidad, ni el tipo de persona que es, ni nada. Y lo que te digo, pero Santi puede disfrutar en un juego de posición que es una máquina y te disfruta sacando 45 corners porque no estamos defendiendo bien los corners y hay que trabajar balón parado defensivo. Le gusta el fútbol, le gusta estar en el gimnasio el primero, acaba el entrenamiento, vuelve para el gimnasio, fisioterapia, le hace todo lo que está en su mano, lo que hablábamos antes, todo lo que está en su mano para rendir al 100% lo hace. Entonces, pues desde el punto de vista del físico es muy fácil. ¿Alguna vez le has preguntado cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha podido seguir jugando al más alto nivel después de todo lo que pasó? Sí, nosotros hemos tenido conversaciones sobre eso y al final es que es eso. Yo creo que es esa ilusión y ese amor que tiene por el fútbol y por el día a día que es lo que le permitió volver a jugar y volver a jugar al nivel en el que está jugando. Si no, yo creo que cualquier otra persona sin ese amor por el fútbol pues se hubiese rendido mucho antes y lo hubiese dejado. Nada, Alberto. En breve hay parón, ¿no? Sí. ¿Marzo es? En marzo, sí. 22 de marzo nos concentramos en Qatar. ¿Y qué jugáis, amistosos? Jugamos amistosos contra Qatar y contra Arabia. ¿En Qatar también es cuando España juega en Argentina? Sí, juega España la finalísima ahí. Ahí vamos nosotros, Qatar, Arabia, Argentina, España y Egipto. Y jugamos ahí un poco entre todos. ¿Y luego ya hasta septiembre nada? Hasta junio. En junio hay otro parón. Previo al Mundial vamos a jugar amistosos a México y Estados Unidos.
¿Mundial te vas a calentar? ¿Vas a verlo algo en directo o qué? Sí, yo creo que sí, que ya que estaremos ¿Sí? allí, yo creo que sí, porque ya que nos vamos allí un poco a jugar contra las selecciones que vayan a jugar el Mundial, nos quedaremos por ahí un poco a ver los partidos. ¿Tu primer Mundial en directo o ya viste algo? Sí, no, primero. Nah, Hay que aprovechar, Vas a disfrutar, seguro. seguro. Pues nada, Alberto, un auténtico placer. Yo ya tenía ganas de esta charla porque sabía que me iba a molar a mí. Espero que también le guste a la gente, así que mil gracias. Muchas gracias a vosotros por llamarme y aquí estamos, cuando queráis. Gracias.